la República. Vamos a ver ese desarrollo muy brevemente del aspecto constitucional para hablar del Estado de Derecho. Razón pues, por la cual el día de hoy abordamos el tema de la interculturalidad. Y si aún no da tiempo, pues entramos ya al tema del despojo, jóvenes, del siguiente módulo de nuestro programa. Así que voy a compartir con ustedes unas diapositivas. En este momento, además quisiera indicarles que ya les trasladé a Classroom, he compartido con ustedes en Classroom las diapositivas relacionadas con los derechos colectivos. Así que vamos a empezar con esto, si me permiten, por favor, vamos a ver acá ahorita con eso. Vamos a admitir a otros compañeros, por favor. Vamos a... Tenemos acá el tema de la interculturalidad, si me permiten, por favor, un momento. Acá. Vamos a admitir a unos compañeros. Este es el tema que vamos a abordar, Jorge. Vamos a seguir admitiendo a sus compañeros por favor, con esta. Tenemos acá el tema del día de hoy sobre la, perdón, Jorge. Me permiten, por favor. La interculturalidad, jóvenes. Esto, básicamente, vamos a partir de espero que se vean las diapositivas, por favor. ¿Se ven las diapositivas, jóvenes? Sí, se ve, licenciado. Gracias, vale, muchas gracias y vamos a estar admitiendo también a sus compañeros. Decía, jóvenes, la palabra inter, pues se refiere a una relación entre culturas, la interculturalidad, es decir, un intercambio de experiencias, de vivencias, de pensamiento, de sentimientos, incluso de emociones, y además de ese intercambio meramente, llamémosle así, de emociones, de pensamiento, también es importante considerar lo que los pueblos han creado, lo que los pueblos han producido, es decir, los bienes materiales, ya sea para la satisfacción de las propias necesidades inmediatas de los pueblos, de los grupos, como sería, por ejemplo, la alimentación, la producción de alimentos, también está la producción de la ropa, por ejemplo, de los bienes satisfactorios de manera general de la sociedad, de los pueblos, de los grupos, de los bienes satisfactorios materiales. Pero también sabemos, y como vamos a ver en este concepto que traemos de cultura jóvenes, agrego acá, tenemos acá un concepto, inclusive quisiera decirle, este concepto está extraído del documento que le recomiendo, por favor, se está vendiendo en la librería jurídica, que está situada por el Ministerio de Finanzas, no sé exactamente la dirección, jóvenes, pero la librería jurídica está por el Ministerio de Finanzas. Ahí venden el documento del doctor Carlos Ronaldo Páez Chulá. Carlos Ronaldo Páez Chulá, y aborda gran parte del programa de nuestro curso, Derechos de los Pueblos Indígenas. Así que si pueden conseguir este texto, más o menos, es más o menos como el de 200 páginas. Y por favor, pueden hacer uso de este documento. Pero sí hemos extraído precisamente de este documento
encontramos que la Perdón, Lick, perdón, una preguntita. Diga. Ronaldo Palchulá dijo. Sí, Carlos Ronaldo Páez Chulá. Gracias, Lick. Sí, okay. Carlos Ronaldo Páez Chulá. Licenciado, disculpe, ¿cuál es el nombre del documento? Derechos de los pueblos indígenas. Muchas gracias, licenciado. A usted las gracias. Derechos de los pueblos indígenas del doctor Carlos Ronaldo Páez Chulá. Decía, en cuanto a la cultura, ¿qué vamos a entender por cultura para hablar precisamente de interculturalidad? Señalan los tratadistas de estos temas, jóvenes, el tema de la cultura en general, señalan que en sentido general, todo aquello con lo que el hombre afina y desarrolla en sus innumerables cualidades espirituales y corporales. Quisiera detenerme acá, leo completo, luego hacemos un análisis precisamente de esta definición. Procura someter el mismo orbe terrestre con su conocimiento y trabajo, progreso de las costumbres e instituciones. Finalmente, a través del tiempo expresa, comunica, conserva en sus obras grandes experiencias espirituales y aspiraciones para que sirvan de provecho a muchos, e incluso a todo el género humano. Es decir, vamos a encontrar como una definición de cultura, pero más que definición, ¿cuál sería la percepción, la primera aprehensión que tenemos de lo que se entiende por cultura? Entonces tenemos que la cultura es como se indica acá, desarrolla cualidades espirituales y corporales de los hombres. En cuanto la cultura va a significar y se va a entender como tal toda la creación espiritual del hombre. Obviamente, hombre y mujer, mujer y hombre. Toda esa creación espiritual. ¿Cuál sería esa creación espiritual? Básicamente estamos hablando acá de ideas, de concepciones, de pensamiento. El desarrollo, por decir así, esa parte intangible, intocable del ser humano, que son precisamente sus ideas, su pensamiento, que va desarrollando desde las ideas más simples hasta las ideas más desarrolladas, más complejas. De igual manera, hay un desarrollo y una aportación de los aspectos corpóreos o materiales del ser humano. Acá se dice, procura someter al mismo orden con su conocimiento y trabajo. No es tanto desde la concepción de sometimiento, pero aprovecha todo el hombre, la mujer en la sociedad para ir perfeccionando precisamente su sociedad. Y obviamente, como se indica acá también, gracias al trabajo productivo de los seres humanos. Alguien indicaba, una sociedad que no trabaja es una sociedad que está condenada a morir o a desaparecer. Pero sabemos que con el trabajo, con esa actividad racional que realizan la mujer y el hombre encaminada a determinado fin, es decir, va dando un propósito siempre, precisamente esa es la aportación que se va a tener de la sociedad. En cuanto a los aspectos espirituales y corporales, vemos acá, jóvenes, cualquier grupo humano, cualquier comunidad humana, obviamente, cualquier grupo humano, comunidad humana, tiene sus aportes de ideas, de pensamiento en la sociedad que le corresponde desarrollarse. Y además estas ideas, este pensamiento casi en todo sentido, no únicamente en el sentido educativo, político, sino incluso al hablar acá de espiritual no nos estamos refiriendo exclusiva y de manera limitada al aspecto religioso, sino el espíritu en cuanto a las ideas, pensamientos y concepciones del ser humano.
Decíamos, desarrolla sus ideas, concibe ideas, desarrolla ideas, y esas ideas toman cuerpo, se materializan a través de las propias instituciones de esos grupos, de esas sociedades. Quisiera decir, por ejemplo, el caso de la idea de regla de conducta, regular la conducta de las personas. Esa es la idea principal y que a veces toma cuerpo, se materializa a través de la institución que conocemos de la manera más primigenia, como es la costumbre. Posteriormente el hombre fue desarrollando sus ideas, perfeccionando sus ideas, y aparecen las ideas jurídicas que se materializan, que toman cuerpo a través de la institución de la sociedad denominada derecho. De igual manera, las ideas políticas, las ideas acerca de la conducción, acerca de la orientación, acerca de la dirección o la direccionalidad de la sociedad, el gobierno de la sociedad. Estamos hablando de esas ideas políticas, que a veces, recordemos, empiezan con ideas, decía, ideas más sencillas acerca de la directriz de la sociedad, del grupo, de la comunidad, y que también toman cuerpo a través precisamente de las instituciones políticas de la sociedad. Puede ser hoy día, modernamente, hablamos precisamente de la institución de la sociedad en que se materializan esas ideas políticas, el Estado, en cuyas manos está el destino de la sociedad, el gobierno de la sociedad. De igual manera aparecen hoy día de manera moderna con estos estudios políticos. Pero gracias a ese esfuerzo y al trabajo que la misma sociedad desarrolla en la sociedad, razón por la cual se dice progreso de las costumbres e instituciones. La costumbre es una institución de la sociedad y que vamos a ver posteriormente. Y luego las instituciones, le mencionaba, las instituciones educativas, por ejemplo, las instituciones políticas, les decía el Estado, las instituciones de carácter jurídico, el derecho, las educativas, etcétera, etcétera, la escuela, por ejemplo, también la misma universidad. Finalmente, señala, a través del tiempo expresa, comunica y conserva en sus obras de orden espiritual, que significa grandes experiencias espirituales, las ideas y aspiraciones para que sirvan de provecho a muchos, incluso a todo el género humano. Creo que al concebir que la cultura, jóvenes, que es prácticamente para toda sociedad, para cualquier grupo, por muy sus ideas, incluso si queremos un tanto no perfectas, no desarrolladas, pero al final es una expresión del espíritu del ser humano en la sociedad, en relación a la articulación de la vivencia en la sociedad y más la aportación de las personas. Podríamos hablar, si queremos acá, por ejemplo, en el caso del grupo humano griego, por ejemplo, jóvenes, nos dejaron muchas ideas de orden espiritual, como se dicen acá, experiencias espirituales, especialmente en el campo de la filosofía, en el campo de lo jurídico, en el campo nuestro, en el campo de la política, en varios aspectos de la vida, incluso también en los campos, llamémosle meramente concepción religiosa. Y estas ideas se fueron perfeccionando en la medida que los individuos fueron perfeccionando sus ideas. De igual manera, la aportación material que los griegos proporcionaron a su sociedad. Y no se quedó exclusivamente a nivel de la sociedad griega, sino que incluso fue para todo el género humano. Hoy día, aún se habla de la cultura griega, esa aportación que hicieron a la humanidad, al género humano, en el campo de las ideas, pero también en el campo de la experiencia, del actuar práctico, en esas obras de carácter práctico. Así pues entendemos que todo pueblo es en el caso de los griegos y cualquier otro pueblo
hoy día incluso en Guatemala, nuestro país, pues está desarrollando las ideas, pero también se están desarrollando aspectos prácticos de la sociedad guatemalteca. Y luego, como se indica acá, a través del tiempo de expresa comunista conserva en sus obras grandes experiencias espirituales y aspiraciones. Y es exactamente lo que vamos a ver en el desarrollo de la cultura de nuestra sociedad, de la sociedad guatemalteca de manera general. Y ahora, de manera muy particular, vamos a ver, al hablar del tema de la interculturalidad y enfocado a los pueblos indígenas, también los grupos humanos, los grupos indígenas, los pueblos indígenas, las comunidades indígenas, de una u otra manera han tenido aportación en sus comunidades en cuanto a esas ideas, en cuanto al desarrollo económico y social también de esas comunidades. Y lo que se busca precisamente es ver los alcances de esa cultura de los pueblos indígenas. Probablemente, en tiempos no tan pasados, ¿verdad? Pero realmente no se veía ninguna aportación cultural de los pueblos indígenas. Sin embargo, con el paso del tiempo y la aportación que se tiene y se ha abordado precisamente el tema de los pueblos indígenas y sus derechos, se concibe precisamente una aportación cultural de esos pueblos en las sociedades donde les ha tocado vivir. Es exactamente el caso de Guatemala. Razón por la cual vamos a hablar precisamente de interculturalidad. Tenemos otra concepción, otra aprehensión de lo que es cultura, según el diccionario de la evaluación y de la investigación educativa, especialmente en el tema de la educación, de Gilbert de Landshell, de 1985, señala que cultura es el conocimiento. Decíamos básicamente ideas, pensamientos, concepciones, pero también forma parte de las convicciones de las personas, de los pueblos. La razón por la cual indica la cultura es el conocimiento, las creencias, el arte, la moral, el derecho, las costumbres, las técnicas y las actitudes adquiridas por el hombre en tanto que miembro de la sociedad. Es el conocimiento. Acá hay una aportación, decía, de ideas, de pensamientos, y también prácticamente en lo que tienen fe las personas. Forma parte de esa cultura, no solamente el conocimiento, sino que el hacer suyo ese conocimiento. Hablamos de creencia, que se cree precisamente en lo que ya se ha creado aún en el orden intangible, en el orden intocable, pero ahí está. Decíamos, puede ser las propias instituciones, ¿no?, que han creado precisamente esa comunidad, ese grupo humano, en la sociedad. Y el arte, algo más acabado, digamos, completo, el arte precisamente, el arte en sentido general, no solamente plasmar en documentos, plasmar las ideas a través de documentos, sino que también el arte de la convivencia de las personas. Luego entra la moral, que es sumamente importante en cuanto a el mismo conocimiento que se tiene de esas sociedades. Empieza a formarse la idea acerca de lo que es bueno y lo que es malo. Más o menos la moral abarca ese campo, el campo de la ética, del bien actuar, como se dice jurídicamente, y del actuar fuera, en el caso jurídico de la ley. La moral incluye también, forma parte de esa cultura. A nivel de la familia, a nivel de la propia comunidad, a nivel de la sociedad.
Y lo más refinado para el tema, la cultura, el derecho. Creo que el derecho es la institución mejor elaborada de la sociedad, que forma parte de la cultura de esa sociedad. Y acá las costumbres se refieren no propiamente a esas normas sociales, sin embargo, desde el punto de vista jurídico, se vamos a tomar la costumbre como normas sociales, pero la costumbre acá, la manera de actuar de la gente, las tradiciones de la gente, la manera de convivir de la gente, su propia organización, pudiera ser, por ejemplo, la organización social de la gente, la organización familiar. Referido a las técnicas, básicamente, acá estamos hablando del trabajo. Las técnicas, la manera en que trabajan las personas, la forma, qué instrumentos utilizan en el desarrollo de su trabajo, que al final forma parte de la cultura de los pueblos, de las comunidades, de la sociedad. Podríamos hablar hoy de las sociedades y culturas, por ejemplo, la tecnología altamente avanzada, por ejemplo, los jóvenes forman parte de la cultura de la sociedad, pero también hay técnicas de trabajo muy sencillas o muy rudimentarias, si queremos, forman parte de la cultura precisamente de los grupos de esas comunidades y que no se pueden desestimar ni hacer de menos esas técnicas, porque forman parte de la cultura precisamente de los grupos. Y las actitudes adquiridas por el hombre en tanto que miembro de la sociedad. ¿Cuáles pueden ser esas actitudes? ¿Cuáles son los comportamientos del hombre en su sociedad? Pueden ser actitudes de tolerancia, por ejemplo, jóvenes, se habla incluso con un pueblo, un grupo humano muy tolerante. Se puede hablar de actitudes pacíficas, un pueblo, un grupo humano, precisamente muy pacífico, pero también a ver, forma parte de la cultura, las actitudes de agresión, de agredir a una cultura, actitudes bélicas, también forma parte precisamente de la cultura, para bien o para mal, digamos, pero se analiza cuando se habla de cultura, entra en análisis precisamente la aportación de las personas, de los seres humanos, desde la perspectiva de la investigación educativa. Así vamos a encontrar que actitudes poseen estos grupos humanos y comportamientos poseen. Pueden ser comportamientos impuestos o pueden ser comportamientos propios de la misma comunidad. Así, tenemos que la cultura, cada uno de estos componentes culturales adquiere diferentes dimensiones en cada sociedad, en cada lugar y en cada momento histórico. Obviamente, al hablar de la cultura, jóvenes, hablamos precisamente como el eje transversal de la cultura va a ser el desarrollo de esa sociedad. En la medida que desarrolle esa sociedad, en algunos casos va cambiando el pensamiento, va cambiando las creencias, va perfeccionándola, puede ser también el cambio de la moral. El derecho es tan cambiante, lo sabemos jóvenes, como institución de la sociedad es permanente, sí, pero sus normas cambian, regulando las actitudes, los comportamientos de las personas de la sociedad. De igual manera, el término costumbre acá, repito, no desde el punto de vista jurídico, sino más de tradiciones, también sufren un cambio dependiendo, como se indica acá, jóvenes, del lugar y del momento histórico. Ahora bien, al hablar de interculturalidad, ¿qué vamos a entender por interculturalidad? Y a la vez, ¿qué se persigue con la interculturalidad? Quisiéramos decir que el proceso que conlleva la posibilidad de la convivencia entre culturas, sabiendo que existen vínculos y valores comunes, así como la necesidad de establecer relaciones entre ellas, puesto que son independientes.
y a la vez son potenciadoras de desarrollo, en tanto se tenga la posibilidad de aprender de otras culturas. Esta es exactamente, tenemos la definición que se tiene, la más acá usual con es de interculturalidad, no usa la más difundida, el concepto que tenemos de interculturalidad. Que dio Papa Santos en relación intercultural, enfoque académico, es una aportación de matemática sobre el concepto de interculturalidad. Decimos, es un proceso que significa que prácticamente va, si queremos decir, de fase en fase. De una fase a otra fase, hablamos precisamente de ese proceso de desarrollo histórico de la sociedad. Y en ese proceso de desarrollo, hablamos pues precisamente acá, que ese mismo proceso conlleva la posibilidad de la convivencia entre culturas. Sabiendo que existen vínculos y valores comunes, quiero destacar acá, es nuestra intención a lo largo del desarrollo de nuestro programa del curso Gómez, encontrar la existencia de las culturas en nuestro país, en Guatemala. Es la cultura guatemalteca homogénea, es una sola cultura, es un solo, vuelvo acá, perdón, es un solo conocimiento, es una sola creencia, es un solo, en el caso del arte, una sola moral, es un solo derecho. Costumbres, tradiciones, decíamos, podríamos hablar acá, por ejemplo, comida, vestuario, las técnicas con que se trabajan, las actitudes adquiridas por los miembros de esta sociedad. Es una sola homogénea, razón por la cual acá se habla, hay que establecer la existencia de culturas, si es que existían. Una vez establecidas estas culturas, establecer también algunos vínculos y valores comunes que se puedan intercambiar. La palabra interculturalidad, intercambiar. No es nada más, agrego acá, por favor, tengo ahí por cajón. En Guatemala, hasta antes de la vigencia de nuestra Constitución, la Constitución actual, se hablaba del tema de la multiculturalidad. Multiculturalidad, muchas culturas. Y se hablaba de que a través básicamente el Ministerio de Educación en materia educativa, y hoy día ya no solamente el Ministerio de Educación, sino las universidades del país, abordar el tema de la multiculturalidad se ha quedado un poco atrás, porque el hecho de la multiculturalidad era nada más el reconocimiento de que en Guatemala existen múltiples culturas. De ahí viene el concepto de la multiculturalidad. Muy bien que existen las culturas, perfecto, ahí está. Es como una concepción del aspecto cultural un tanto estático. Es una concepción estática de la cultura, la multiculturalidad. Ahí están las culturas. Sin embargo, se fue trabajando este tema de la multiculturalidad en nuestro país y se introdujo por los especialistas, como estos enfoques académicos jóvenes, que es necesario introducir el tema de la interculturalidad. Porque para una sociedad, cualquiera sea, hablamos del caso de Guatemala, pero cualquier sociedad, el enfoque de la multiculturalidad es importante para la identificación de las distintas culturas que existen en una sociedad. Pero también resulta mucho más dinámico, importante, el hablar de la interculturalidad. Porque precisamente en el marco de este proceso, de estos actos de
concatenadas, se puede buscar, se puede identificar algunos vínculos y valores comunes a esas culturas, con la finalidad de que estas culturas puedan realizar un intercambio de la interculturalidad. No solamente una cultura, como vamos a ver en el caso de las poblaciones indígenas, reciben. Muchas veces no en términos de armonía, sino en términos de imposición, incluso a través de las instituciones del Estado, que es lo que reciben en tema cultural: conocimiento, creencia, arte, moral, derecho, costumbres, ajeno a su propia cultura. Pero ¿qué es de la cultura de esos pueblos, de esas comunidades, hablando particularmente, decía, de Guatemala? ¿Qué es del conocimiento? ¿Cuáles son los conocimientos que tienen? ¿Cuáles son las creencias que tienen? ¿Producen arte? ¿Tienen arte? ¿Hay moral? ¿Atisbo de normas de comportamiento, de derecho propiamente o derecho genérico? Razón por la cual se empieza a hablar acá de la interculturalidad. Es necesario identificar en ese marco, repito, de la multiculturalidad, qué vínculos se pueden establecer y valores que se pueden compartir. Como se indica acá, sabiendo que existen vínculos y valores comunes. Probablemente haya algunos valores que no son comunes, que no se compartan, que también es natural en la sociedad. Luego se indica así como la necesidad de establecer relaciones entre las culturas. Es fundamental. Ahora también en el marco de la interculturalidad, jóvenes, se introduce la idea en esto de la necesidad de establecer relaciones entre ellas. Acá sí se aprecian las diapositivas, Juan, por favor, porque luego se las voy a compartir también. ¿Se aprecian? ¿Se ven? Sí, licenciado. Muchas gracias, gracias. Entonces tenemos, decía, como la necesidad de establecer relaciones entre ellas. Es decir, ¿qué tipo de relación se debe establecer en un marco o en un proceso de interculturalidad? Acá viene el concepto relaciones de armonía o relaciones de dominio, relaciones de respeto o relaciones de imposición. Es lo que se estudia a través de la interculturalidad, poder identificar precisamente ese tipo de relación. Como se indica acá, de una u otra manera, esas relaciones en la sociedad donde existen distintas culturas en una sociedad, pero básicamente hablamos acá de sociedad con el caso de nuestro país, las culturas de una u otra manera se relacionan, son interdependientes, no dependientes totalmente, sino que depende una cultura, aun cuando sea el vínculo, el valor que les dice es mínimo, probablemente insignificante, es mínimo, pero hay una interdependencia en esa relación en la sociedad de que se trata. Ahora también se indica, jóvenes, la importancia que se tiene de establecer esos vínculos y valores comunes, porque probablemente, y así se ha visto, que esos valores, esos vínculos, son potenciadoras de desarrollo. Un poco el decir en la jerga popular, jóvenes, un poco el decir, decía la expresión que de la jerga popular se indica, en tanto que una cultura esté escondida, en tanto una cultura que esté invisibilizada, oculta prácticamente, jóvenes, no puede presentar a la sociedad lo mejor de sí. No tiene la posibilidad, como indica acá, jóvenes, de convivencia. No tiene esa posibilidad. Porque probablemente lo mejor de sí está oculto.
y no se potencia para el desarrollo de esa sociedad. Hoy día se ha hablado por qué, por ejemplo, los pueblos indígenas, las comunidades indígenas, los grupos étnicos, tienen valores, tienen principios, tienen pensamientos que pueden aportar a la sociedad. Sin embargo, dada la situación que se ha establecido en la sociedad entre culturas, una relación entre ellas, les indicaba jóvenes, nada armoniosa. Desafortunadamente, esos valores están prácticamente invisibilizados. La misma sociedad no permite que salgan de esa oscuridad. Razón por la cual vamos a ver acá, desde el punto de vista académico, jóvenes, se está propiciando a través del Ministerio de Educación, agrego acá en el caso de Guatemala, con fines de potencialización, de desarrollo, que los niños de las comunidades mayas tengan la posibilidad de estudiar, agrego acá, jóvenes, por favor, agregar, por ejemplo, su idioma, la incorporación del idioma del niño en la escuela, para que de manera sistemática, a través de la educación, tenga el acceso de conocer su idioma, pero desde el punto de vista lingüístico propiamente. Conocer el idioma que habla, tiene su gramática, tiene lo que significa un idioma, su morfología, gramática, etcétera, etcétera, jóvenes, para que vaya estudiando ese vehículo de transmisión de cultura a través de la escuela, fundamentalmente. Otro aspecto quisiera decir en el caso de las creencias, pero quizás no tanto que volvemos a sacar conocimiento. Por ejemplo, hoy día en el marco, y es la exploración que se ha hecho durante estos más o menos como 20 años, más o menos 10 años, en el tema educativo jóvenes y que ha llegado incluso a nivel universitario, se ha hecho, se ha profundizado el conocimiento de la matemática maya. El sistema matemático maya que se conoce oralmente en las comunidades, pero también que es de uso muy, muy común en las comunidades. Y se desprende acá el conocimiento de esa matemática maya, por ejemplo, que tiene como pilar fundamental el sistema vigesimal y no decimal. El sistema vigesimal se cuenta, obviamente, pues se cuenta de 1 a 20, de 20 a 40, y así no hasta el infinito, pero realmente se cuenta. Y hoy día en Guatemala ese conocimiento está ahí presente, se ha incorporado al sistema educativo, en la primaria principalmente, y los niños tienen conocimiento ya de ese aspecto cultural, de ese valor cultural, las matemáticas mayas. Y luego el sistema de escritura de las matemáticas mayas, que difiere precisamente de la escritura arábiga. Tenemos acá, por ejemplo, un punto, que es el 1, llega hasta 4 puntos. El 5, esto lo vamos a ver ya casi en la última parte del programa, pero el 5 es una rayita, el 6 es una raya y un punto sobre precisamente la raya, ¿no? El 10 son 2 rayas, y así sucesivamente está la escritura precisamente de la matemática maya. Eso se está estudiando a nivel de escuela. Viene acá precisamente, decíamos,
esos vínculos y valores comunes. De hecho, en la sociedad guatemalteca, las señoras que venden en mercados cuentan en este sistema numérico vigesimal. A veces con los dedos, pero ahí están contando enmarcado dentro del conocimiento de los números mayas. Así, se habla acá, eso puede ser potenciador de desarrollo de una sociedad, ya no solamente de una cultura. Y precisamente la necesidad de tener ese conocimiento y la posibilidad de intercambio en la sociedad al hablar precisamente del tema de la interculturalidad. ¿Y cuál es la finalidad en este tema o de la interculturalidad? ¿Qué es lo que se busca? Obviamente recrear la cultura, pero también enriquecer la cultura de un pueblo, de una sociedad. Entre otros aspectos, quisiera terminar acá otro aspecto, por ejemplo, que se habla hoy sobre el desarrollo precisamente cultural de las comunidades mayas en Guatemala, y no solamente mayas, están también los garífunas, los chincas, de una u otra manera pues se están abriendo espacio en sus relaciones en la sociedad. Es el tema del derecho. Ese conocimiento, como se indica acá, que también forma parte de la vida de un pueblo, forma parte de la cultura del pueblo. Las normas que regulan las actitudes de estas comunidades, de estos pueblos. Hoy día, acá incluso en el país, se practica de manera constante, diaria, rutinaria, es decir, que todos los días, ¿no? Este tipo de relaciones, por ejemplo, las normas que regulan las relaciones familiares. Hay normas también de carácter social, no sé, hay costumbre, incluso se habla del derecho constitucional, que regulan las relaciones en cuanto a la tierra, en cuanto a la tenencia de la tierra. También las relaciones de familia. Cómo se constituye una familia, y luego casi finalmente en ese marco de interculturalidad aparece el derecho del Estado, el derecho vigente, amarrando esos vínculos a través del matrimonio, mediante el oficio de un notario, o bien ante el oficio también del alcalde o del pastor autorizado para ello, para celebrar estos matrimonios. Pero sin embargo, en la comunidad ya se han celebrado estos actos para establecer la familia, para constituir familias con la participación de la comunidad. Eso es lo que se está viendo precisamente en este marco, qué valores positivos, qué valores son importantes para la sociedad y especialmente para esa convivencia, en tanto se tenga la disponibilidad de aprender de otras culturas. Obviamente aquí está ya la apertura de pensamiento, la apertura de actitud para poder llevar a cabo este proceso de interculturalidad en la sociedad. Concluyo con esto. En cuanto a la interculturalidad, vamos a ver que es un proceso, es decir, se articulan esfuerzos, se amarran esfuerzos, y estos conllevan precisamente la posibilidad, buscan ese espacio de convivencia entre las distintas culturas en la sociedad. En otras palabras, podríamos decir, te doy y me das y te doy. Es ese intercambio. No es nada más, ¡hala, qué bonito lo que tienes! O qué bonito lo que está ahí. Muy bien, pero hasta ahí. La apreciación, sino aquí la posibilidad, en cuanto que existan vínculos y valores comunes, entrar precisamente en ese intercambio de los valores y los principios de esas culturas. Como se indica acá, para establecer relaciones entre ellas, y vamos a ver en la otra lámina que tenemos, qué tipo de relaciones.
puesto que de una u otra manera, ya sea de manera consciente o de manera inconsciente, los seres humanos se intercomunican, somos interdependientes en la sociedad. Razón por la cual pues, existe precisamente ese consciente o inconsciente, mejor si es consciente porque se sabe hacia dónde va, hacia dónde se conducen los pasos en este proceso para ese intercambio. Y le decía, en la medida que las personas se conozcan y se acepten, en esa medida pueden potenciar sus valores. En esa medida pueden potenciar sus energías en la sociedad para el desarrollo mismo de esa sociedad jóvenes, porque de otro modo esa sociedad tiene hombres y mujeres con sus energías ocultas, con sus energías invisibilizadas, identificadas jóvenes, y la sociedad no aprovechan esa energía, porque en la medida que, como se ha dicho, la mujer y el hombre saben exactamente y conocen lo que poseen, sus valores, sus energías, sus fuerzas, sus potencialidades, en esa medida pueden ayudar en el desarrollo de un país. Ese es el concepto precisamente de la interculturalidad y aplicado a nuestro país. Les invitaba a jóvenes, vamos a ver que precisamente es una relación entre culturas. No es nada más, repito, en el marco de la multiculturalidad, ahí están las culturas. Bueno, que se queden ahí, que no se incorporen a la sociedad, que el Estado únicamente las vea, ahí están. Sino que también al hablar que es una relación entre culturas, el Estado representa y orienta precisamente la sociedad y que de una u otra manera el Estado debe acoger precisamente esa estructura en el marco del derecho, sea de la Constitución, sea del ordenamiento normativo interno de Guatemala, y en este caso de nuestro país, por ejemplo, no es suficiente con, repito, reconocer precisamente la existencia de culturas, sino que acá la idea de la interculturalidad obliga, si queremos moralmente, incluso en la sociedad ya es lo que les decía, se habla precisamente de crisis del Estado de Derecho, cuando un Estado de Derecho se encierra en sí mismo y no quiere hacer ningún reconocimiento. De esto hablaremos luego. Pues la idea entonces es una relación entre culturas, es un intercambio, es una interdependencia, pero más que interdependencia, jóvenes, es un intercambio, es una relación. Y vamos a ver en qué términos, que es bien importante. Persigue unificación de intereses comunes. ¿Qué es común en la sociedad? ¿Qué cosas son comunes? ¿Qué cosas se pueden compartir? ¿Qué cosas se pueden intercambiar? ¿Se pueden interrelacionar? Es muy importante para lograr la unidad de las diversidades positivas para las culturas que están teniendo la relación. Porque de otro modo hemos visto, incluso en la historia de la sociedad, cuando no se da, por ejemplo, la interculturalidad, sino que desafortunadamente no se tiene ese reconocimiento de las diversidades culturales de un país, muchas veces genera conflicto, genera divergencias, genera actitudes de menosprecio hacia las otras culturas y de dominio. Y el Estado está para eso, a través del derecho y a través precisamente de los instrumentos de los cuales se vale el Estado, de lo que algunos autores han llamado la maquinaria estatal. La idea fundamental de la intercultural es esa relación entre culturas, buscar los intereses comunes que nos unen, que son afines para el bien de la sociedad en la que vivimos, en la que se vive, o en la que viven esas culturas, esas comunidades, esos pueblos. Luego, para lograr la unidad de las diversidades positivas para las culturas que tienen esa relación, obviamente para la misma sociedad.
Ahora bien, cuando hemos hablado ya, y viene acá con la relación de los derechos humanos, de manera general, ya vimos cuáles son las características fundamentales de las normas de derechos humanos, especialmente el tema de derechos humanos que vimos de último en nuestra clase. Las características, decíamos que son progresivas, va de menor a mayor, hay acumulación, también tienen el carácter de irreversible. Creo que otro aspecto fundamental acá también decíamos, bueno, es que son prácticamente estas normas, estos principios de vida de las sociedades, los valores de las sociedades, de las comunidades, en marco del derecho humano, existieron antes de la constitución de los estados y son fundamentales. Recordemos esas características de los derechos humanos. En este marco de los derechos humanos, ya al hablar de los pueblos indígenas, el derecho a la propia cultura, se abre precisamente la posibilidad, en primer lugar, que los pueblos indígenas puedan, como se indica acá, introducen en este proceso la incorporación de acciones educativas de los contenidos culturales propios de estos pueblos, ya a través de las instituciones del Estado, no por sí mismos, sino que incorporando ese conocimiento, ese estudio sistemático de esos valores, de esos principios, de esas normas, de las comunidades, y que se incorporen en acciones educativas. Le decía el caso de los idiomas. Hoy el Ministerio de Educación ha incorporado en la primaria los idiomas, el estudio de los idiomas por parte de los niños de estos pueblos indígenas, que tengan acceso al estudio de su propio, al conocimiento prácticamente con el científico de su propio idioma, con aportes de la educación, la perspectiva de las ciencias de la educación, metodologías, pero también el conocimiento que pueda aportar los estudiosos, los lingüistas, los científicos que se dedican precisamente a la lingüística, con la aportación que tengan. No es simplemente conocer un idioma, sino que con metodología, pero también con contenido científico, desde la aportación precisamente de estas personas que dedican su vida al estudio sistemático, científico, de esos valores de las culturas. Eso es el derecho humano, el derecho a la propia cultura. Dos, también aparece el principio de la unidad en la diversidad, porque se ha tenido en la historia de los países, es el caso Guatemala, no escapa de esto. Primero, vamos a ver, durante la colonia, surgieron varias ideas en relación a la cultura de los pueblos indígenas que habían sido conquistados o invadidos indistintamente, pero por España, particularmente, porque también hubieron otros países europeos, el caso de Portugal, incluso Inglaterra, etc. Pero tenemos acá jóvenes España, vemos, cuando se establece en nuestro país la colonia o el colonial español. Había una discusión en relación a qué va a pasar con los indígenas, van a seguir con su propia cultura, o realmente hay que culturalizarlos y tratar de que desaparezcan sus culturas. Y así fue a lo largo de 300 años. Sin embargo, las comunidades indígenas trataron e hicieron todo lo posible de conservar sus propios, algunos culturalistas le llaman etos, es decir, como la raíz cultural, como la esencia de su cultura, aun cuando hicieran una práctica, por ejemplo, religiosa, distinta, ir a misa, al catecismo. Sin embargo, aún las raíces de su cultura
en el marco de la cosmovisión del pueblo indígena, conservaban precisamente en esencia esos valores culturales. Pero lo que se buscó precisamente durante la colonia, es decir, era tratar de homogeneizar. Finalmente no se pudo, aparecen los frailes, sacerdotes, católicos, tratando de resguardar en parte los valores de las culturas indígenas. Llegamos a la independencia, sigue la discusión con él. Y finalmente se dejó así, ya no se abordó de manera precisa hasta el 1871, cuando se trata de homogeneizar la cultura guatemalteca durante el régimen liberal de 1871. Quiere decir, Guatemala es una sola. Y hay que desaparecer los valores de las culturas de los pueblos indígenas. Sin embargo, pervive, y tiene la Organización de Naciones Unidas y su reconocimiento a través de su normativa internacional de este principio de la unidad de un país, la unidad de una sociedad en el marco de la diversidad cultural. La diversidad de expresiones culturales, pero hay que mantener el principio de la unidad, mantener unida una sociedad, mantener unido un país, un Estado. Pero también la posibilidad de que ese Estado ahora bien reconozca la diversidad existente en el marco de su territorio, desde el punto de vista cultural, de las culturas de los pueblos indígenas. Razón por la cual se habla de ese derecho a la propia cultura, desde esta perspectiva de la incorporación de acciones educativas en los dominios culturales de los pueblos, pero también bajo el principio que se consagra ahora, principio de la unidad y la diversidad, como encontramos inclusive hoy en la Constitución Política de la República. Al regular expresamente, decíamos el otro día en el artículo 66, o al 70 hoy, pero también en relación aparece ya este principio consagrado en la Constitución de la República. Habida cuenta, le decía, que en las sociedades cuyas condiciones se caracterizan por la pluralidad de culturas, de etnias e idiomas, pero no se concreta únicamente a los idiomas. Hoy día quisiéramos indicarle, como es parte de la enseñanza que tenemos a los jóvenes, por ejemplo, algo que ha ido retomando, yo creo, un poco de auge, es el aspecto de la cosmovisión maya, que algunos denominan también la espiritualidad maya, alrededor precisamente de esta idea de la espiritualidad, y exactamente hay otro valor, hay otra aportación de la cultura maya, que en el caso de la cultura maya, obviamente también la cultura garífuna, chinga, pero tenemos, por ejemplo, el calendario maya. Es un calendario que se está recreando actualmente. Incluso se habla aproximadamente de 5.126 años de historia, más o menos. Puede ser que esté equivocado, pero se habla más o menos de 5.126 años de historia, ¿vale? Desde que se creó el calendario maya, y se sigue observando todavía dos calendarios bien importantes: el calendario agrícola, de 360 días, así se dice, 360 días, más 5 días sin nombre, que completan precisamente los 365 días. Esos 5 días se han denominado, y en estos países se practican todavía, se observa todavía, lo que denominan el guayet. Es más o menos como la maca. El tiempo precisamente de esos 5 días, las comunidades dedican su vida espiritual precisamente a agradecer durante esos 5 días el año que está terminando y el que está por venir. Ese es el famoso Tzolk'in, el calendario agrícola, pero también está el calendario relacionado con la vida del ser humano, que también le llaman el calendario sagrado, que está relacionado precisamente con la vida del ser humano, jóvenes, el Tzolk'in. Y el calendario agrícola, decía, el calendario relacionado con la vida del ser humano,
260 días, prácticamente se observa todavía cada día, todos los días, con sus respectivas denominaciones. Y aunado a ese calendario, vamos a ver, les indicaba en una parte de nuestro programa, especialmente jóvenes, también está relacionado estrechamente con el sistema matemático maya, donde juega un papel importante la numeración del 1 al 13. En el calendario relacionado, repito, con la vida. Pues eso también se está incorporando en esos procesos educativos hoy por haciendo valer el derecho humano a la propia cultura de los pueblos indígenas a efecto de que no se extinga, que no muera, que no fallezca, lo que algunos llaman etnocidio cultural. Pero que no desaparezca, ahí están, se practica, se llevan a cabo. Obviamente hoy hay un poquito más en el marco de tolerancia, ya que durante mucho tiempo cualquier práctica de esa naturaleza se tomaba como brujería, idolatría, paganismo. Actos incluso de la literatura, las crónicas españolas están llenas de estas expresiones, actos diabólicos, etcétera, etcétera. De ahí viene el principio de la unidad en la diversidad en el marco de la interculturalidad. Como se indica, sociedades cuyas conexiones se caracterizan, es el caso de nuestro país, donde existen distintas culturas, etnias e idiomas. Es decir, lo que se ha hecho hoy en el marco internacional y que prácticamente también se ha acogido, quizás no replicado, pero se ha acogido en los sistemas jurídicos nacionales, el reconocimiento de esa realidad. Obviamente reciente. Es de data reciente, joven, no es de mucho tiempo. Hoy día incluso pues, se sigue aún reconociendo esta misma realidad, le decía, multicultural, multilingüe y multiétnico de estos países, pero desde esa perspectiva de reconocimiento. Sin embargo, hoy en el marco de la interculturalidad, pues se habla muy bien los que sería acá el intercambio, si se puede aprender un idioma, así como se aprende un idioma extranjero, para comunicarse con cierta fluidez, las comunidades perfectas. Sería el ideal, digamos, en este marco del principio de la universidad, haciendo realidad ese proceso de intercambio o la interculturalidad en esta sociedad. Una mención nada más acá, jóvenes, la pesada carga histórica que sirve como lastre a las aspiraciones de una sociedad más equitativa y más humana. La pesada carga histórica, pues vamos a ver en nuestro curso, y de hecho pues, tenemos alguna idea, realmente nuestras sociedades se fueron construyendo, se han construido y se siguen construyendo muchas veces en desconocimiento de esa realidad multicultural de nuestro país. O bien se reconoce, pero nos hacemos, como se dice coloquialmente, jóvenes, de la vista gorda, especialmente los estados, especialmente quienes dirigen la sociedad. Entonces, ha sido una pesada carga histórica y vamos a ver en el desarrollo de nuestro curso precisamente porque se habla de esta pesada carga histórica, que sirve como lastre, pues, lamentablemente, que venimos arrastrando esta carga histórica. Algunos hablan de una deuda social, pero básicamente acá se ve, son los procesos por los cuales han pasado nuestras sociedades y las sociedades continúan su vida porque aspiran los miembros de la sociedad jóvenes. Estas culturas que existen en la sociedad aspiran una sociedad más equitativa y más humana, una interrelación más cordial, una interrelación, una convivencia cordial, una convivencia de tolerancia. Obviamente,
no es la nota común en la sociedad. Luego se dice la toma de conciencia de la misma sociedad, obviamente, de la necesidad de una educación pertinente a las circunstancias que se viven en forma cotidiana. En cuanto a esto, creo que es importante, especialmente en el tema de la educación. Tampoco esto de la intención lo quisiera indicar acá. La toma de conciencia de una educación pertinente a las circunstancias que se viven en forma cotidiana. Uno. En la educación primaria, hará más o menos unos 20, 30 años jóvenes, se hablaba de que los niños, especialmente los niños de las comunidades mayas, de manera general los niños de las comunidades indígenas, era muy fuerte, todavía el hablar su idioma era muy fuerte. El proceso de castellanización, que también así se denominó en el sistema educativo nacional, un proceso o una incorporación de los niños indígenas, de los niños mayas al proceso educativo, introducirlos al idioma castellano, de ahí la castellanización, al idioma español, de manera así constante y permanente. Un proceso fuerte a través de la educación. Sin embargo, a veces los niños no entendían muy bien, no comprendían y no asimilaban, por decir así, esta educación de castellanización. Y los resultados eran mucha deserción escolar. Los niños no entendían, ni los padres de familia hablaban el idioma español, no podían ayudar a sus hijos en este proceso educativo de castellanización para poder incorporarse al proceso educativo formal. Había mucha deserción, eran las estadísticas de este fenómeno de deserción. Dice, pero ¿por qué? ¿Por qué los niños realmente no tendrán la capacidad de aprender un idioma? Entender lo que se les está diciendo. Se dio ese proceso de deserción bastante fuerte. Los padres ni se interesaban en la educación de sus hijos y luego también los hijos ante esta situación un poco difícil. Luego de esa deserción, en muchos casos también se dio una repitencia escolar. 1, 2, 3, 4 veces esa repitencia escolar. Sin embargo, ya los educadores, especialistas en educación, y además de los lingüistas, y algunas organizaciones sociales empezaron a ver cuál era el problema. Pues la dificultad que tenían los niños de superar esa barrera idiomática, saltar de su idioma al idioma español o al castellano. Sumamente difícil porque tenían incluso algunas estructuras distintas idiomáticamente. Por ejemplo, hasta hoy día, por ejemplo, la escritura de los idiomas mayacones, aparece un alfabeto internacional que se incorporó a Guatemala, adaptando precisamente a los idiomas mayas. De ahí se habla precisamente de la pertinencia, que sea pertinente ese sistema de escritura de los idiomas mayas. Y luego aparece ya la idea nueva de que se incorporen a los niños a estudiar su propio idioma. Obviamente había que preparar a los maestros, a los profesores, a hablar también su propio idioma. Y así fue ese proceso y en el marco prácticamente ya inicial de idea de la interculturalidad. Y hoy día, jóvenes, a los niños se les incorpora, repito, en el estudio de su idioma y la posibilidad de una transición hacia el idioma español favorece más al niño. Le es mucho más fácil al niño. Quisiera indicar acá más o menos lo que está sucediendo en los Estados Unidos con precisamente los latinos. Que a los niños los quieren incorporar de una sola vez al idioma español, al idioma inglés. También han habido problemas en relación a la deserción escolar de estos niños en este país. Sin embargo, los latinos lucharon por la incorporación del idioma español al sistema educativo y en cuanto ya a la deserción ha ido en mermajones de estos niños, de estos sistemas. Lo mismo ha sucedido acá en Guatemala
Y en otros países, particularmente hablamos de los pueblos indígenas, bajo ese principio de la idea fundamental de la interculturalidad y el principio de la unidad en la diversidad. Esto no implica, decía, el desconocimiento del idioma oficial del Estado, en este caso el idioma español, sino que fortalecer ese valor cultural que es el idiomático de las comunidades. Y esa necesidad, la toma de conciencia de la necesidad por parte de la sociedad y que se traslada a través del Estado, recordemos el Estado es muy, muy importante en la orientación y en la guía de la sociedad. Agrego esto en la sociedad guatemalteca que hace necesaria la interculturalidad a efecto de lograr una estrecha relación entre los pueblos indígenas con el sistema económico, político, social y educativo para lograr la convivencia pacífica y armoniosa entre las diferentes expresiones culturales del país. Esa relación tiene como propósito fundamental de promover el derecho de participar al desarrollo económico y social en pie de igualdad de condiciones y de oportunidades. Fundamentalmente, esta es la idea que conlleva la interculturalidad como prácticamente una institución que se ha ido implementando en nuestra sociedad. Le decía que deja un poco atrás el tema de la multiculturalidad, porque la multiculturalidad únicamente estudia, analiza la existencia de distintas culturas. Muy bien, pero hasta llegó en tanto que la interculturalidad es un proceso dinámico que busca precisamente ese intercambio, esa interrelación en los términos que se ha indicado, así en los términos de tolerancia, en los términos de respeto, en los términos de armonía en la sociedad, para que las distintas culturas puedan hacer ese intercambio de valores, de principios, como hemos indicado en esta parte precisamente del conocimiento de la cultura, que es conocimiento, que es creencia, arte, moral, derecho, estudios, técnicas y actitudes de la vida. Es importante, y al hablar acá precisamente, que hoy día los grupos humanos, las comunidades, los grupos indígenas, las comunidades indígenas, los pueblos indígenas tienen ese derecho. Y partiendo fundamentalmente del principio de la unidad en la diversidad. No es para desarticular el Estado, no es para dividir la sociedad, sino hacer un reconocimiento de esa realidad. Es reciente, les llamo. Bien, ahora llegamos hasta acá en el tema de la diversidad, de la interculturalidad. Si hubiese alguna pregunta, por favor, con mucho gusto. Y si no, pues entramos un poquito a abarcar un poco ya el tema siguiente que nos corresponde ver, jóvenes. Decía si hay alguna pregunta, jóvenes, si hay algún cuestionamiento en el tema de la interculturalidad. Voy a compartir con ustedes las diapositivas que tengo acá y les recomiendo el libro del doctor Paishulá, que también aborda el tema de la interculturalidad. ¿Tienes alguna pregunta? Y si no, pues por favor les vamos a abordar, si me permiten, jóvenes, por favor. Acá, entraríamos a ver otro punto, creo que importante. No hay preguntas. Tenemos acá. Yo tengo una, pero no tengo cómo planteársela. Plantéemela, por favor. No hay sí. Creo que para eso estamos, para plantearla. Sí. Mire, pues, fíjese que, bueno, entonces esto de la interculturalidad, como es una interrelación que dijo usted, entre varias culturas, ¿verdad? Así es, Carolina.
Bueno, entonces lo que me llama la atención es en los acuerdos de paz, ¿verdad? Se mencionaron a todas los grupos que existen en el país, ¿verdad? Pero no me queda claro si realmente hubo algún impacto en mejorar la calidad de vida de todos estos grupos. Porque le puedo hablar yo desde mi punto de vista, pues, ¿verdad? Por Que favor. seguimos en las mismas desde hace muchos años, ¿no? Pero no sé en su experiencia, licenciado, perdón. Sí, muchas gracias. Gracias por la pregunta, Carolina. Bien, creo que no es sustantivo el cambio, como usted plantea. Creo que hay espacios de apertura, de pensamiento sobre temas que en un tiempo eran llamados temas tabús. Por ejemplo, hablar de estos temas, que era un poquito más temprano de los acuerdos de paz, realmente casi no se abordaba. Y si alguien hablaba un tema, y es otro fenómeno que vamos a hablar acá en Guatemala, por ejemplo, de racismo. El racismo arraigado en nuestra sociedad, la discriminación arraigada en nuestra sociedad. Hubieron algunos grupos mayas particularmente que quisieron organizar asociaciones, por ejemplo, para promover este tipo de cultural. Desafortunadamente, muchos de los miembros de estas comunidades fueron perseguidos por el Estado e incluso hasta perdieron la vida por tratar de promover la idea de tolerancia en la sociedad, de respeto a su propia cultura, promoviendo precisamente esta idea, el idioma, decía. Hoy día se habla del aspecto de la espiritualidad o de la cosmovisión maya. Hablar de eso antes era brujería. Entonces, desde esa perspectiva, Carolina, compañeros y compañeros, yo creo que la sociedad guatemalteca, también con los acuerdos de paz, pero se ha ido permeando muy lentamente para darle visibilidad precisamente a estos temas. Y quisiera decirle, Carolina, compañero decía, a tal grado hoy se abordan estos temas a nivel universitario, lo que antes, pero ni siquiera en la primaria se abordaba. Entonces, desde esa perspectiva, te digo, creo que ha habido esa permeabilidad mínima y se está permeabilizando también la sociedad guatemalteca. Es más, yo creo que también el sentido y el principio de la tolerancia. Tolerarnos como sociedad, entendernos como sociedad, vernos como sociedad. ¿Qué de bueno tiene el otro? ¿Qué de bueno tengo? ¿Y qué podemos intercambiar? Creo que es bien importante. Les decía, alguien decía, por favor, les voy a decir este aforismo, que cuando la persona está escondida detrás de una roca, puede tener mucha potencialidad, pero como está escondida detrás de la roca, no desarrolla su potencialidad. Y exactamente eso pasa con estos países nuestros. Aquí hay muchos valores, hoy vemos muchos valores, casi en todos los campos de la vida, que hoy día están aflorando. Pero precisamente yo creo que porque la sociedad, concluyo con esto, va permeándose muy lentamente. Porque también debemos reconocer que es un fenómeno y es un problema de mucho arraigo, de mucha historia. Razón por la cual veíamos ahí en la lámina, en la diapositiva, venimos como arrastrando algo que yo creo que debe conocerse, entenderse y platicar sobre eso. Repito, creo que es una enorme oportunidad a nivel de universidad, por ejemplo, la preparación de futuros profesionales del derecho en la casa de estudios nuestro, que comprendan esa realidad, entiendan esa realidad. Algún día yo creo que como profesionales van a tener una participación muy activa en la sociedad y en la cual pueden aportar algo.
Eso diría Carolina, por favor. Nelson, si fuera tan amable. Y ya no pasamos al despojo, que será nuestro próximo tema. Nelson, por favor, creo que levanta la mano. Lick, solo quiero agregar algo. Dígame, por favor, Nelson. En la clase anterior, usted habló del tema de derechos colectivos. Sí, Nelson. Y era muy interesante porque, la verdad, yo soy de etnia maya y vivo en una comunidad de maya que se ubica en Quiché. Ajá. Y ya en esta clase me puse un poco más de atención porque, la verdad, yo he tenido conflicto en mi comunidad. Aunque ahorita solo tengo 21 años, pero ya me he metido en conflicto con mis, como dijera, con los miembros de la comunidad, ya que estos derechos para mí, más los derechos de los pueblos indígenas se ha venido o se ha usado en abuso. Digamos que en mi comunidad se está abusando de ese derecho, es como que está encima de lo que nosotros conocemos, las normas jurídicas estatales. Y la verdad se ha abusado de entonces hablaba usted de un tema, un punto, se me olvidó ya, y que este punto generalmente se abusa mucho ya que se habla de la organización y normas de la comunidad. Y la verdad esto ha creado grandes controversias con los derechos tanto personales y sociales. Solo quiero darle un ejemplo. Por ejemplo, aquí en mi comunidad, varias veces, la verdad para mí es ilegal esto. Inclusive yo he llevado el caso ante un ministerio público conjuntamente con mi hermano y denunciando estos abusos, según ellos, que son derechos de los pueblos, pero para mí que es un abuso, ya que se obliga a la gente a trabajar o a hacer jornales en las carreteras, en escuelas, inclusive en centros de salud, como aquí hay un centro de salud, entonces la gente se obliga a trabajar en ello. Y nosotros siempre hemos participado en las reuniones que realizan y siempre nos hemos comentado que eso es ilegal, ya que el Estado es el encargado de velar por esos servicios públicos, pero ellos siempre han negado de que es un derecho, que es una obligación nuestro de mantener estos servicios, ya que son una cultura que se da desde hace muchos años. Pero según yo, eso es un abuso. Entonces nosotros hemos llevado este caso ante el Ministerio Público y ante unos fiscales y un mediador. El resultado que hemos obtenido, licenciado, es increíble porque varias veces los fiscales y los mediadores han dado la razón a estas personas, según ellos, que son un derecho. Pero nosotros siempre les hemos comentado que en el artículo 5 de nuestra Constitución, que es el derecho de libre acción, entonces siempre les hemos comentado que hay una contradicción. ¿Por qué? Porque se obliga a la persona. Y de verdad hay una contradicción con el principio de legalidad, ya que se crean normas en las comunidades que contradice o perjudica el derecho personal de cada persona. Entonces nosotros hemos visto que estos derechos de los pueblos indígenas se ha venido usando como un medio para, no sé, para aprovecharse de la gente. Sinceramente, yo soy de la etnia maya, mi origen es maya, pero siempre he estado en contra de estos derechos, para mí que es más como un privilegio de los pueblos mayas, y gracias a Dios, le comento, licenciado, que hemos ganado a la gente aquí y hemos cambiado un poco el pensamiento, porque de verdad se ha venido abusando. Solo le comento que una vez agarraron una niña, como tipo a las 8, creo, solo tomando una cerveza con otro chico, y le cobraron como 5,000 quetzales y sin una razón. Nosotros nos supusimos de que eso es un abuso, porque hacen eso, pero ellos siempre han negado de que eso es un derecho, que miren, ustedes no pueden andar de las 8, pero es una libertad que hay en la persona, ya que la muchacha no ha cometido ningún delito, pero siempre han dicho que son culturas y organizaciones o tipo organización de la comunidad. Como te digo, hemos llevado esto ante autoridades y las autoridades nos han comentado que sí tienen derecho, pero yo me he quedado con esta duda de verdad si tienen derecho o no, porque Gracias, si nos gracias, Nelson, muy ubicamos amable. en el convenio 169. Gracias. De esto, vean Nelson, por favor, y compañeros. Definitivamente vamos a ver que el accionar humano, pues hay desafortunadamente abusos. Pero sin embargo, yo creo que no demerita una acción aislada
descalificar estos logros, como vamos a ver en el desarrollo del curso, Nelson también le dio, vamos a ver en el desarrollo del curso esta historia precisamente de los derechos de los pueblos indígenas. Y quisiera indicarle, con todo respeto, le decía, por favor, más por el tiempo, por su exposición, pero creo que sí hay acciones de esta naturaleza, los abusos que se han indicado, porque tampoco se puede considerar a las comunidades o a los pueblos como algo perfecto. Eso es así, de la misma manera que la sociedad en general. Sin embargo, hoy día, quisiéramos decir, efectivamente, en el caso del Ministerio Público, coordina acciones precisamente con las comunidades organizadas. De igual manera, el mismo organismo judicial. El mismo organismo judicial ha creado en su seno una instancia de derechos de pueblos indígenas donde se puede acudir para denunciar estos hechos que mencionaba el compañero Nelson, ¿verdad? Y precisamente por ese tipo de abusos que pueden darse o que se dan. Pero sin embargo, repito, no demerita el logro que se ha tenido en materia de derechos colectivos de los pueblos indígenas. Y les explicaba particularmente al compañero Nelson y a todos, por supuesto, va para todos los compañeros, veamos la historia precisamente de estos derechos. A lo largo de la historia, incluso a veces concluyo con esto por 2 minutos. Por ejemplo, vamos a ver cuando se instituyeron durante la colonia los alcaldes indígenas para que dirigieran a las comunidades y a los pueblos indígenas. Muchos alcaldes se inclinaron a favor de sus comunidades, pero algunos alcaldes abusaron de esa autoridad en contra de su propia gente, en contra de su propia comunidad. Incluso se convirtieron en verdugos de su comunidad, al servicio absoluto, total e incondicional del sistema colonial, de la colonia. Entonces, es una historia que vamos a ver, por favor, repito, no para justificar ni tampoco para rechazar las observaciones. Les decía, jóvenes, acá estamos viendo esta institucionalidad emergente, podríamos decir, incluso en relación a la pregunta que hacía la compañera Carolina, que apenas empieza a esbozarse en nuestra sociedad. La sociedad guatemalteca le decía, permeando, está tratando de abordar estos temas. Pero concluyo con esto, bueno, efectivamente se dan algunos casos de abusos comunes, pero también existe la posibilidad de presentar precisamente la denuncia si ya no se puede en la comunidad. Tenemos conocimiento de comunidades bien organizadas, donde incluso se practica y se observa el derecho consuetudinario. Y en caso de algún problema, se traslada ya la solución del problema que ha resuelto la autoridad de la comunidad al Ministerio Público, a los tribunales, especialmente se habla del tema de la homologación de la decisión tomada por la comunidad. Entonces, dejaría esto hasta acá. Le agradezco, compañero y compañeras. Da el tiempo, ya nos queda poco tiempo, jóvenes, pero continuamos, les decía, en el tema del despojo para la próxima clase y que se aborda muy bien el tema del despojo en el libro del doctor Ronaldo Paichulá, que pueden adelantar, y les voy a compartir esta diapositiva con las diapositivas de este tema del intercultural. Muchas gracias, jóvenes, dejamos hasta acá, dado el tiempo, les quedo muy agradecido, les deseo feliz tarde. Nos vemos en la próxima clase. Muchas gracias, compañero. Gracias, licenciado. Gracias, licenciado. Feliz tarde. Gracias. Feliz tarde, licenciado. Buenas tardes. Gracias, Lick. Feliz tarde. José, buenas tardes. Luis Hendel, buenas tardes. Usted saludales.